Hola, hola. Hola a todos y a todas. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo live, a una nueva charla del Centro de Aprendizaje de Las Condes. Por mientras se van uniendo de a poquito, me presento yo primero. Mi nombre es Francisca Vargas, soy psiquiatra de los Centros de Aprendizaje de Las Condes. Los he acompañado, ¿cierto?, en otros live previamente y estoy muy contenta de estar con ustedes nuevamente. Hola Leticia, que ahí nos saluda, te extraño Leti. Bueno, muchas gracias de estar aquí con nosotros. Me presento nuevamente, mi nombre es Francisca Vargas. El día de hoy vamos a hablar de un tema que sabemos que les interesó muchísimo. Ya hemos hablado de este tema previamente, pero esta vez lo haremos con otro enfoque, con otra perspectiva. Y es el tema de las adicciones a las drogas y al alcohol. Pero esta vez vamos a hablar sobre una perspectiva familiar, de cómo abordarlas en familia, cómo manejarlas en familia y cómo afecta a la familia también. Y para eso vamos a tener a un invitado muy importante porque él es experto en esta área. Él es Hernán Martínez. Él tiene un coaching en prevención de drogas y alcohol y un diplomado en adicciones. Y además es director de un centro, de una comunidad terapéutica llamada Alcácer. Así que, como siempre les digo, sáquenle el jugo a nuestro invitado, hagan dudas, preguntas, que yo para eso los voy a estar acompañando, para ir recogiendo todas dudas que surjan, porque yo sé que este es un tema que mueve harto y que existen muchas dudas en relación a esto. Así que vamos a proceder a entrevistado a nuestro charlista del día de hoy. Ahí estamos esperando que se conecte. Hola Benjamín, que ahí nos saluda. Qué bueno que estén aquí con nosotros. Ahí está uniéndose Hernán. Hola Hernán, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿cómo estás? estás? Gracias. Bien, Francisca. No sé si me escuchan bien. Perfecto por mi lado. Súper, súper bien. Qué bueno. Bueno, en primer lugar, agradecer, digamos, la invitación que me hicieron, el Centro de Aprendizaje de Las Condes, No, gracias a porque la verdad ti. las cosas es que es un tema muy apasionante es un tema a veces medio un poco tabú, y es un tema Totalmente. que debería estar en la mesa de cada familia. Es un tema que la verdad las cosas que tenemos que ponerle un enfoque porque las cifras nos van diciendo que como país no estamos muy bien, Mm, ¿ya? La idea de la charla esta es un poco tratar de focalizarse, vamos a hacerla en dos partes. La primera parte va a ser exclusivamente una pincelada de definiciones para que la gente entienda perfecto. qué es lo de qué es lo que estamos hablando. Y luego nos vamos a centrar en lo que es la familia, los factores de protección y los factores de riesgo. ¿Te parece? Maravilloso. Me parece Bien. fantástico. Cuando tú quieras podemos conversar nomás y empezar. Adelante, me parece muy bien lo que propones. Yo creo que esto es una muy buena forma de aterrizarlo, ¿cierto? A la familia y a las personas. Y cuando quieras tú nos puedes contar, por ejemplo, qué son las adicciones y cómo podemos identificarlas en la familia. Exacto. Mira, yo primero, curiosamente hace 2 días atrás salió, digamos, una información en CNN que Chile se posicionaba dentro de los 3 primeros países de consumo de marihuana, ¿ya? Wow, Esto es a nivel de la Organización Nacional de Drogas y Delincuencia, ¿ok? Bueno, perfecto. antes de eso yo quiero fijarles un poquito en qué momento estamos nosotros en el país. El informe mundial de drogas de junio del 2020 de este año dice que aproximadamente 270 millones de personas son usuarias de drogas. Esto sin considerar el alcohol. Estamos hablando de drogas, ¿ok? Wow, Lo que significa que es más o menos un 3,54% de la población mundial, ¿ok? 35 millones de estos 270 millones que utilizan droga presentan problemas de adicción. Y un poco más adelante vamos a saber qué es lo que es una adicción, qué es lo que es una drogodependencia, ¿ok? uh -huh. Eh,
en 10 años, desde el 2010 que se hacía, digamos, este estudio, ha aumentado la causa de muerte por consumo y abuso de drogas en un 70%. Es ¿Ya? muchísimo. Claro, lo que pasa es que también hay que considerar que eh, han salido muchas drogas nuevas también, Ujú, que mucha droga sintética que los jóvenes empiezan a experimentar y finalmente, digamos, como son sintéticas, hacen mucho más daño que las llamadas drogas, digamos, naturales, se puede llamar así. ujú. ¿Ok? Bueno, Perfecto. la droga más usada es la marihuana o cannabis, como la conocemos todos, ¿no es cierto? Con más de la mitad de los usuarios, o sea, de esos 270 millones de personas que utilizan droga, más de la mitad consume marihuana, ¿ya? Y vamos a aterrizar ahora a Chile. En Chile obtenemos el tercer lugar de consumo de marihuana, superando incluso a países que han legalizado el consumo, ¿ya? Estamos bajo Estados Unidos, estamos bajo Uruguay, bajo Australia, que lo tiene legalizado, ¿no es cierto? Eh, y acotándolo mucho más, digamos, a nuestro país, en el último estudio Senda, ¿ya? Más del 50% de estudiantes al cual se les hizo el estudio, había una pregunta que decía, ¿en el último mes usted ha consumido drogas? Y más del 50% respondió que sí, ¿ya? De los universitarios, en el mundo universitario. Esto es súper importante tratar de focalizarlo súper bien porque resulta que estamos creando una generación que Mm. está consumida, digamos, en el consumo de droga. Después vamos a ver más adelante cuáles son los efectos, por ejemplo, de la marihuana en sí, ¿ya? Mm. Son súper Eh, interesantes estos datos que nos dices, Hernán, porque realmente son cifras muy preocupantes, muy preocupantes. Y un poco en honor al tiempo para que la gente se vaya familiarizando con los términos, ¿cuál es la diferencia entre un consumidor, un usuario o una persona que es adicta o dependiente de las drogas? Mira, para eso yo, en primer lugar, quiero eh, un poco definir qué es lo que cada cosa. Y Ujú. definir qué es lo que es droga, primero que todo, ¿no es cierto? Me Droga parece. es toda sustancia que se utiliza y que actúa sobre el sistema nervioso central con el fin de potenciar el desarrollo físico, intelectual, a alterar el estado de ánimo o ayudar a la medicina a tratar enfermedades. Hay que considerar que las drogas están muy presentes en la medicina. Una cosa, la mayor cantidad, digamos, de los medicamentos son drogas, pero el abuso es el que nosotros vamos a tratar ahí. ¿Ya? ¿Cuáles son los tipos de droga que existen? Los tipos de droga que existen son los estimulantes, ¿ya? Que vendría siendo las anfetaminas, la cocaína, la cafeína, el tabaco, la pasta base. Después vienen las depresoras, ¿ya? Que son todos los derivados del opio, los opiáceos. Son los barbitúricos, el alcohol, los tranquilizantes, ¿ya? Y después tenemos los alucinógenos, que es la marihuana. Curiosamente, uno le pregunta a lo mejor a un joven, oye, ¿cuáles son los efectos de la marihuana? Y no saben. Y es un alucinógeno, Mm. ¿ya? El LSD, la mescalina, que son los cactus, la ayahuasca y todas estas cosas que salen de repente, y la psilocibina, que son los hongos, ¿ya? Esos son los alucinógenos. Eh, Todas las drogas sintéticas tienen un poco de cada una de estas. Lo que pasa es que le introducen mayor cantidad de productos químicos para producir sensaciones diferentes. ¿Ok? Perfecto. Las drogas depresoras, ya que son todos los opiáceos, lo que habíamos hablado, ¿cuáles son los efectos más notorios? Es mareo, somnolencia, aletargamiento, desorientación, temblor, dificultades para hablar. ¿Qué es lo que busca los jóvenes con esto? Es reducir la ansiedad, facilitar las relaciones sociales y una sensación de bienestar.
Eh, los alucinógenos. Los alucinógenos, estamos hablando de la marihuana, LSD, mescalina, que es el cactus, o los hongos. Los efectos más notorios son movimientos lerdos, pánico, psicosis tóxica, ojos chicos y rojos, mucha risa y aumento del apetito después de consumirla. ¿Ok? Eh, yo le estoy dando estos efectos para que también los que nos escuchan vayan viendo cuáles son a veces muchas actitudes de jóvenes que tenemos en la casa para poder ir identificándolas. Bueno, y la búsqueda con esto, ¿qué es lo que se busca? Es una reducción de la ansiedad, facilitar las relaciones sociales y una sensación de bienestar. Se repite un poco, ¿ya? Y después vamos a ver por qué. Bueno, y los estimulantes, o sea, las anfetaminas, la cocaína, la cafeína, la pasta base, todo lo que nos da euforia, eh, es pérdida del apetito, eh, alucinaciones, agitación, convulsiones, muchas veces cuando hay una sobredosis, pupilas dilatadas y irritabilidad. ¿Ya? Que la irritabilidad en realidad se da en todos los ámbitos, pero ahí yo le voy a explicar por qué. Bueno, una vez que ya sabemos lo que es una droga, sabemos cuáles son los tipos que hay, ¿no es cierto? Cuáles son los efectos, vamos al tipo de consumo, ¿no es cierto? El tipo de consumo más normal es el uso, que ese prácticamente si nosotros metemos al saco, como se dice, el alcohol, nosotros vamos a tener aproximadamente que un 80, 85, incluso hasta 90% de las personas consumen algún tipo de droga o alcohol, ¿ya? Regularmente, irregularmente o no. Cuando se habla del uso de esta sustancia, se hace referencia a aquellas que forman un consumo que no generan grandes problemas, digamos, grandes problemáticas a los sujetos, ya sea por la cantidad, ¿no es cierto? Por la cantidad, que es mínima, o por la frecuencia, ¿ya? O sea, un uso es, no sé, por decir, si yo me fumo un pito al mes, es un uso. Yo uso, Ujú. consumo, ¿ya? Eh, muchas veces se han reportado individuos que consumen drogas sin que lleguen a depender de ellas, pero igualmente el consumo habitual puede llevar a situaciones complejas que hagan surgir un consumo, digamos, abusivo, porque justamente después vamos a ver qué es lo que pasa a nivel de cerebro y al nivel de la tolerancia y esas cosas. ¿Perfecto? Después tenemos Perfecto. el abuso, ¿ya? Se profundiza en el abuso de la sustancia, es decir, el abuso supone una utilización de las drogas que puede comprometer la salud o el funcionamiento del individuo, ya sea por mayor frecuencia que las consumen o por la naturaleza más adictiva de la sustancia. Ahí tenemos dos componentes. El primer componente es la frecuencia con la cual nosotros consumimos, ¿no es cierto? O la cantidad y por ejemplo, yo puedo partir con alcohol y después marihuana y después me dan ganas de, digamos, de experimentar algo más invasivo y voy experimentando. Eso ya es un poco abuso porque va a formar parte de un riesgo biológico hacia mí. ¿Ok? Perfecto. O sea, para la gente que se está recién uniendo, tenemos primero un uso, luego tenemos un uso habitual y ya llegamos a un abuso ahora de las Abuso. drogas. Exacto. Perfecto. ¿Ya? Eh, tolerancia, que es un paso, digamos, previo allá a la drogodependencia. La tolerancia al consumo de droga, ¿ya? Se entiende como este es un proceso en el cual el organismo empieza a tolerar la droga, a ponerle resistencia paulatinamente, ¿no es cierto? Y se caracteriza por la disminución del efecto de la sustancia. Ujú. Es decir, nosotros no sentimos el mismo efecto que la primera vez que se consume, sino que necesitamos mayor frecuencia y mayor cantidad
¿Por qué? Porque nuestro organismo, biológicamente, le da resistencia a eso y ya no me hace el mismo efecto. Esto es igual que cuando uno se automedica los antibióticos, ¿no es cierto? Ay, me duele un poquito la garganta, voy a tomar antibióticos. Cuando realmente yo tengo una infección en la garganta y quiero tomar antibióticos, no me responden esos antibióticos porque mi cuerpo puso tolerancia ya al haber consumido tanto antes. Con las drogas pasa lo mismo. Hay que pensar que la droga, o sea que el medicamento es una droga, así que es más o menos, funciona más o menos de la misma forma. O ¿Ya? sea, ya no me va a bastar con una copita de vino, voy a necesitar 2 copitas de vino y así Claro. Por- progresivamente. Porque Perfecto. el efecto con una copa de vino ya no es el mismo. Ya no es el mismo. Biológicamente yo necesito más. Va a pasar lo mismo con un pito de marihuana. Ya el pito ese que me fumaba después del partido de Baby, ya no me va a servir, sino que me va a servir ese y me va a servir otro llegando a la casa, Ujú. para dormir relajado, como se dice, ¿me entiendes? Perfecto. Esa es la Eh, tolerancia. exacto. Después pasamos obviamente a lo que es la dependencia o drogodependencia. ¿Ya? Aquí entramos en una fase obviamente en la cual el individuo ya a nivel cerebral, que también lo voy a mencionar más adelante, pasan cosas que él piensa y actúa en función de la droga. Todo lo que hace durante el día se transforma en un consumo final, ¿ya? Es decir, qué sé yo, voy a ir a trabajar, pero estoy pensando que en la tarde después, cuando salga de trabajar, voy a ir a comprar droga y voy a consumir, o antes de ir a trabajar para poder consumir. Entonces, existe aquí lo que es la drogodependencia. Yo no puedo dejar de consumir sin hacer mi vida normal. Totalmente al revés. No puedo dejar de consumir sin hacer mi vida normal. No es que haga mi vida normal sin dejar de consumir. Es totalmente al contrario. La prioridad pasa a ser otra. La prioridad para nosotros a nivel de cerebro eh, es otra, digamos, ¿no? Uno generalmente puede tener una vida sana en el sentido de tener una buena familia, un buen trabajo, pero si yo consumo regularmente, voy a llegar a este estado que finalmente voy a tener que depender de una droga o voy a tener que depender, digamos, siempre de estar en constante abstinencia, que se llama, que es parar de consumir y volver, digamos, a consumir en un tiempo. ¿Ya? Súper. Bueno, esas Nos son las cuatro preguntan aquí cosas. Sí, dime. que nos resuma cómo era la línea. Ahí Riquelme nos pregunta cómo empezaba y cómo terminaba el camino hasta la adicción ya. Ya. Mira, lo que pasa es que eh, existe existe, digamos, la curva drogadiccional que se llama, ¿ya? Que es que nosotros experimentamos, hay una experimentación de la droga, ya sea cualquiera que sea, en la cual nuestro cerebro empieza a sentir sensaciones que generalmente son de placer y de euforia muchas veces, ¿ya? Y para entrar un poquito más en materia, eh, no hay ninguna otra condición o causa por la cual uno consuma drogas que no sea por placer. No existe. Porque muchas veces las personas que son drogodependientes, tú le preguntas, bueno, ¿y por qué consume? Lo que pasa es que se murió mi papá. O sea, esa es una causa, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Pero la consecuencia de esa causa es que yo necesito salir de ese estado de pena. ¿Y cómo salgo de ese estado de pena? Buscando el placer. Entonces, en la curva, para responder la pregunta, partimos con la parte experimental, ¿no es cierto? Y luego sube la curva hasta llegar a la euforia y el placer máximo. ¿Qué es lo que pasa con el tiempo?
a medida que avanza el tiempo, nosotros necesitamos más droga, ¿no es cierto? Y necesitamos mayor frecuencia, mayor cantidad y mayor frecuencia. ¿Qué significa eso? Que la tolerancia empieza a funcionar, lo que estábamos Ujú. conversando recién, ¿no es cierto? ¿Y por qué necesitamos más droga? Porque no sentimos el mismo placer que al principio. Claro. Entonces, esa curva, finalmente, está en la tolerancia de nuestro cuerpo, biológicamente, que empieza a bajar. Y nosotros empezamos a tratar de cada vez consumir más, consumir más, consumir más y consumir más. Y esa curva llega finalmente, está la línea media normal, ¿no es cierto?, donde nosotros las traspasamos hacia arriba, y baja esa curva media y cae a la depresión. De la euforia baja a la depresión. Por eso es que generalmente los individuos que están drogodependientes de una forma ya prácticamente que lo único que hacen es consumir todo el día, es eh, que finalmente terminan consumiendo encerrados en una pieza o debajo de un puente, en un ruco, y no tienen vida social Aislados. prácticamente porque están sumidos en esa depresión. Y Mm, aquí te estoy hablando de que da lo mismo cual droga, ¿eh? Da lo mismo la droga, ya sea importante. una droga, digamos, que sea alucinógena, opiazo, o da lo mismo. Mm. Siempre esa curva se da. Hay estudios que indican, digamos, que esa curva siempre se, se genera. Desde la euforia, nosotros llegamos prácticamente a la depresión. Mm. ¿Ya? Oye, Hernán, y me surge la duda, ya nos estamos acercando a la mitad de la charla, chiquillos, así que hagan preguntas nomás. Me surge la duda porque tú nos comentabas al principio estas cifras que gran cantidad de gente consume droga, pero no todos terminan en la droga dependencia. Entonces me imagino que tienen que haber algunos factores que influyen que una persona consuma y haga esta dependencia y que otra persona quizás pueda tomar un fin de semana, consumir marihuana un fin de semana y no genere esta dependencia. Muy buena la pregunta. Mira, eh, eh, a nivel del individuo, ¿no es cierto? Nosotros el individuo es emocional de por sí, Ujú. por naturaleza, ¿no es cierto? Y toda la enfermedad de la drogodependencia es una enfermedad de las emociones, ¿ya? ¿Y qué cómo te lo voy a graficar esto? Te lo voy a graficar de la siguiente manera. Lo conversábamos el otro día. Yo puedo ir por la carretera, ¿no es cierto? Puedo ver un accidente donde veo a lo mejor personas que han fallecido, las veo visualmente, qué sé yo, y yo llego a mi casa y continúo mi vida normal. Pero la persona que venía en el auto atrás ve lo mismo que vi yo, miró lo mismo que vi yo, pero esa persona a lo mejor queda sumida en una depresión, si es creyente a lo mejor va a rezar, eh, incluso hasta puede somatizar dolores de cabeza, porque emocionalmente un mismo, un mismo acto, una misma situación nos afecta diferente a cada uno de los individuos. Y yendo específicamente al tema de la droga, es, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, ya a temprana edad, por decirte, niño, eh, puede que a mí no me afecte mucho, pero puede que a mi hermano le afecte más, ¿me entiendes? Y por un tema emocional. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? A nivel de emociones es súper importante que nosotros veamos que cuando estamos frente a un drogodependiente, generalmente se estigmatiza mucho, ¿ya? Dice, este gallo es drogadicto, este gallo es delincuente, este tipo, una serie de adjetivos que se le pone, digamos. Pero detrás de todo drogodependiente hay una historia hacia atrás. Y hay una historia de vida donde pueden haber abusos sexuales, donde pueden haber pérdida de un ser querido, donde pueden haber violencia intrafamiliar, donde puede haber
eh, familias disfuncionales, ¿no es cierto? Hay una serie de motivos que van creando esta sensación de que en algún momento de la vida yo toda esa pena que recibí en mi historia de vida la trato, como se dice, de matar con una droga, pero en el fondo lo que estoy buscando, lo mismo que decíamos antes, es placer. Un placer. Eso, placer para apacar esto. Muchas veces, no, es que muchas veces hemos escuchado, oye, qué sé yo, un matrimonio se separó, chuta, y él se volvió alcohólico, Mm. ¿me entiendes? O incluso entre los cabros, yo he escuchado, digamos, a compañeros de mi hija, me pateó la polola, así que hoy día me voy a ahorrar, me lo voy a tomar todo. ¿Por qué? Entonces, es ahí donde empiezan a correr mucho los factores de protección y los factores de riesgo, ya familiares. Eh, hay que entender que la drogodependencia es una enfermedad. Es una enfermedad como la diabetes, como la hipertensión, es una enfermedad que muchas veces es de por vida, ¿no es cierto? Eh, porque a nivel del cerebro, nosotros tenemos dos partes del cerebro que son súper importantes, que es el sistema el circuito de recompensa, ¿no es cierto? Y el sistema de aprendizaje, ¿ya? El sistema de aprendizaje es muy claro, uno aprende a andar en bicicleta una vez y nunca más se le olvida, ¿no es cierto? Aunque deje de andar mucho tiempo, siempre le pasa a la bicicleta y sigue andando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El sistema de aprendizaje de nuestro cerebro ya aprendió que con ciertos estímulos, ¿no es cierto?, nosotros podemos llegar a esa euforia o a ese placer, ¿ya? Y el sistema de recompensa es el que nos dice, oye, tú en estas situaciones siempre consumiste, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo me enfrento a situaciones parecidas siempre, por ejemplo, peleas de pareja, siempre, y esto se ve, digamos, en los tratamientos, yo siempre que peleaba con mi pareja me iba de la casa y me iba a consumir, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque resulta que efectivamente hay un tema que no es menor, que él está tratando no de enfrentar la situación, sino que de evadirla, pero lo que está Claro. buscando en el fondo es, lo que está buscando en el fondo es placer. Eso es lo que está buscando. ¿Ya? Mm. Eh, dentro de, estábamos con los factores, estábamos con el tema de las familias, ¿no es cierto? De la familia, Eh, exacto. Y ahí me sí, gustaría rescatar una pregunta que nos hace. dime. Nos pregunta Riquelme si se puede heredar una adicción, que yo creo que esto es importante cuando hablemos ahora de las familias. Nos dice, por ejemplo, ¿un hijo de madre adicta va a ser adicto él mismo? Mira, el único gen heredable es el del alcoholismo. El único gen heredable es el del alcoholismo. Lo que uno hereda son los patrones, pero no los genes. ¿Me entiende? Es decir, por ejemplo, si yo veo violencia intrafamiliar, ¿no es cierto? Eh, y lo veo constantemente y para mí yo lo normalizo y para mí eso es normal porque que mi papá llegue y le aforre a mi mamá, eso es totalmente normal. Yo lo voy a tomar como una norma, ¿no es cierto? Entonces, en psicología se dice R o R, repite o repara, ¿ya? El repite es que yo normalicé esa situación, esa conducta, y yo la voy a repetir. Por lo tanto, si yo tengo padres consumidores, tengo dos opciones, repetir lo mismo, ¿no es cierto? O reparar. En reparar, esto es súper amplio el concepto porque eh, muchas veces hay personas que uno cuando las interviene le dice, bueno, si tu abuelo fue alcohólico, si tu papá fue alcohólico, ¿quién es el único que puede quebrar eso? Es el propio individuo.
sea, yo soy el único que puedo quebrar y dar vuelta y poner el switch para el otro lado para que no siga sucediendo lo mismo. Entonces, en cuanto a la pregunta, el único gen heredable es el del alcohol. Lo que uno sí hereda son patrones en el fondo, porque son patrones, conductas de violencia intrafamiliar, de adicción, de muchas otras cosas. Si vamos más al ámbito de la conducta individual, las mentiras, muchas veces la no llegar a la hora, todo eso uno lo hereda, ¿me entiendes? Pero no va en los genes, a eso me refiero. ¿Ya? Eh, Cuando hablamos de la familia, ¿no es cierto? Eh, Hay factores de riesgo y esto Ujú. es súper importante tenerlo presente como familia. Los principales factores de riesgo son sus pares, ¿ya? Los pares. Porque a través de los pares, a través de el joven siempre va a buscar la aceptación, siempre va a buscar la aceptación de por qué yo no pertenezco a ese grupo, porque no consumí, por eso no pertenecí a ese grupo. ¿Me entiendes? Entonces, él muchas veces llega a consumir para la aceptación de sus padres. Ese es un factor de riesgo. El otro factor de riesgo, obviamente, que es una familia disfuncional, ¿ya? Donde yo no me crío muchas veces con mis papás, bueno, porque a lo mejor no los tengo, pero al menos el núcleo familiar, ¿no es cierto? Es súper importante que nosotros lo tomemos y lo conversamos el otro día como un clan. Es un clan en el cual yo pertenezco a este clan. Yo me siento partícipe de este clan. Yo me siento partícipe de de este club, como hacíamos los clubes cuando éramos niños, que teníamos un club de amigos, qué sé yo. Yo me siento partícipe y tengo voz y voto. ¿Para qué? Oye, planeemos las vacaciones. Eh, ¿Qué vamos a hacer el viernes? Bueno, oye, ¿qué vamos a hacer el viernes? Hagámoslo en familia. Perfecto, veamos una película. ¿Qué película vemos? Siempre que yo me sienta perteneciente a un clan, en este caso que sea la familia, siempre voy a acudir a ellos cuando tenga un problema. Y no voy a tratar de escapar o no voy a tratar de evadir los problemas. Eh, hay una frase cliché que se dice mucho, yo soy muy amigo de mi hijo, o yo soy amigo de mi hija. Eso es mentira. Un hijo siempre te va a ver como padre, siempre te va a ver como padre. Otra cosa es que tú tengas confianza con él y que te cuente las cosas, y que eso está muy bien, ¿te fijas? Pero eh, hoy día hay mucha gente, obviamente, muchas parejas separadas que crían a los hijos, papá por acá, y cuando me toca con mi mamá por acá, o con mi papá por acá, y él es más permisivo y el otro no. En ese sentido también hay que tener un plan de educación familiar para poder eh, llegar a contener a un hijo cuando está en una problemática de este tipo. Sí. ¿Ya? Eh, ¿Cuáles son, esos un poquito son los factores protectores y los factores de riesgo también? Eh, yo siempre digo que nosotros tenemos que tener un estilo de vida diferente, ¿ya? Aquí a través de Sendas está con el plan Islandia, ¿no es cierto? Que lo Que hablamos en también la live anterior. lo conversamos. Eh, y este plan, obviamente, fortalece todo su buena práctica que tiene en el fortalecimiento de la familia, ¿ya? De pertenecer a un clan, de pertenecer a esa familia. Eh, yo siempre les digo a los chicos cuando están, digamos, en tema de consumo, les digo, mira, este es un tema de eso, igual que el vegetariano o el vegano. El vegetariano y el vegano va a un asado, ¿no es cierto? Y se come el zapallito italiano, el pimentón con el huevito, y lo pasa al descueve el asado, y no consume carne. Yo espero lo mismo de mis hijos.
que vayan a un asado y no consuman alcohol y no terminen consumiendo droga, porque también se pasa bien. Hay chicos que de repente nos dicen, es que ¿sabes lo que pasa? Que yo me fumo un pito antes de hacer el amor con mi polola y me siento el descueve porque las sensaciones son aquí, son allá. Bueno, le digo yo, y el día que no tengáis ese pito, va a ser fome. No es mejor que sea entretenido sin meterte algo en el cuerpo. Entonces, eh, es un tema que yo creo que debe estar en la mesa y en la Mm, sobremesa de todas las familias. Me parece que hay un tema que es un poco tabú con el tema de la totalmente. drogadicción. Me parece que si yo preguntara, digamos, todos conocemos a alguna persona o conocido que ha tenido algún problema o de alcoholismo o de drogodependencia. Por lo Eso es tanto, me, cierto. pare- me parece que es un tema que tiene que estar en la mesa. Y yo insto a los papás a lo siguiente, a informarse primero que todo, a informarse. Como esta charla, por ejemplo, qué es lo que son las drogas, qué es lo que producen, qué es lo que buscan, cuáles son los efectos que tienen. Eh, Me parece que es un tema que si yo me informo, porque hoy día está muy en boga el tema de la libertad de los adolescentes, ¿no es cierto?, de poder decidir de sus cosas. Bueno, yo quiero que tú elijas libremente, pero infórmate antes. Y la mejor manera de informar sea a través de la familia, a través porque muchas veces, bueno, papá, es que si tú, a lo mejor tú me contaste una vez que te fumaste un pito cuando estabas en la universidad, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Sí, perfecto, pero en ese momento yo no tenía idea. En ese momento yo no sabía. En ese momento yo no tenía la información que existe ahora. Y teniendo la información que existe ahora, yo te digo esto, las drogas son nocivas, eso de que el tema de que la marihuana como un sistema terapéutico, vuelvo a lo mismo, es cierto, puede usarse la marihuana en forma terapéutica, pero cuando empiezo el cuerpo a tomar tolerancia y dependencia, ya no me sirve esa droga, ¿ya? Porque Michael Jackson murió por sobredosis de Merol, que él necesitaba todos los días inyectarse. Mm. ¿Me Qué entiendes? importante el mensaje que nos da Hernán, porque por un lado es involucrar a nuestros hijos, y yo creo que eso es importante porque muchas veces no lo hacemos en nuestra familia. Cuando son muy pequeños no les preguntamos cosas sencillas como qué quieres almorzar mañana, qué quieres hacer el viernes, que vamos a tener más tiempo en familia, qué juego quieres jugar. Son cosas pequeñas, ¿cierto?, que podemos hacer para involucrarlos, para hacerlos sentir parte, como decías muy bien tú, del clan, ¿cierto? Sí, Y por pues. otro lado, perderle el miedo a hablar del tema. Muchas veces creemos que si mencionamos ciertas cosas como que las invocáramos. Somos como medio supersticiosos, siento yo, en nuestra Mm. familia. Y todo lo contrario, informarse del tema nos permite tener más herramientas para abordar cada temática con mayor herramientas, entonces vamos a poder guiar mejor a nuestros hijos. Entonces, si nosotros no estamos informados, ¿cómo vamos a informarlos a ellos, cierto? Así que Exacto. se extraen de estos factores de riesgo protectores dos consejos, siento yo, súper valiosos y súper importantes para la familia. Mira, yo curiosamente, a ver si por aquí lo tengo. Yo tengo un chicoco de 9 años. Tú comprenderás que el PlayStation, todo el tema. Claro, Pero yo un día le mostré esto, que a ¿qué lo es mejor eso? tú tampoco lo conoces porque este es un run run. ¡Ah, sí, perfecto! Este es un run run y nosotros con esto jugábamos cuando chicos. Y mira, es algo tan sencillo como esto, que muchas veces nos puede servir para poder crear ese vínculo con nuestros hijos. El vínculo de padre a hijo es súper importante con cosas muy Mm, sencillas, ¿no mm, es cierto? Incluso yo te diría que, claro, podemos utilizar mucho la tecnología, ¿me entendí? Pero a veces es bueno de repente decir, hoy día vamos a jugar lotería.
Y pucha que entretenido jugar lotería en familia. Y en ese momento se crea el vínculo para poder hablar de este tipo de cosas que finalmente nos llevan a poder hablar libremente de temas tan importantes como son, eh, digamos, la drogodependencia o qué producen las drogas o cómo podemos enfrentar una droga. Mm. Ya los daños, el daño cerebral que se produce a una persona drogodependiente eh, va en el lóbulo prefrontal. El lóbulo prefrontal en el cual uno piensa, razona y actúa. Es ahí donde se produce todo. El lóbulo prefrontal se empiezan a quemar las neuronas con la droga. Y el nivel de recuperación es de mínimo 48 meses en una persona drogodependiente. Recién a los 48 meses él empieza a pensar de la misma manera que estaba pensando, digamos, antes de probar la primera vez la droga. Entonces, creo que nosotros tenemos una gran oportunidad como sociedad de poder inculcar a nuestros hijos cosas tan importantes como, y esto es un dato que me lo dio mi hermana, no sé si está conectado por ahí, pero Saludos a la fortalecer, hermana. fortalecer los ritos, Qué los, importante. fortalecer los ritos como familia. La comida de la empanada el día domingo, que muchas veces se ha perdido, pero veámoslo. O muchas veces el rito de, oye, el día sábado los niños le llegan desayuno a los papás. ¿Por qué? Porque toda la semana la mamá le lleva desayuno a la camita o le lleva el desayuno antes que se vaya al colegio. Bueno, son ritos que son importantes que uno puede llegar con esas pequeñas cosas, como yo decía, puede llegar a formar este vínculo en el cual se hable en el tema de droga y no Mm. sea, ay mamá, estáis hablando serio, o ay papá, Claro, ¿sabes qué? no Estáis sea, hablando puras tonteras. Yo creo que mientras uno más crea estos vínculos, es cuando puede hablar libremente del tema. ¿Ya? de hecho, Jimena acá nos dice algo muy bonito, nos escribe, a mí me pasó con mi hijo, yo nunca le hablé de ese tema pensando que nunca viviría de cerca el tema del consumo. En cambio, ahora con mi hija converso del tema y le enseño y explico el daño que hace. Así que ahí tenemos un ejemplo de primera fuente. Y algo Qué que no bueno. quería dejar pasar es otra pregunta que nos llegó, que no le quedó claro el tema del gen del alcohol. Y dice que por favor lo aclaremos. Bueno, la única drogodependencia, si se puede llamar así, ¿ya? De consumo es el del alcohol. La persona alcohólica puede heredar, los hijos pueden heredar el gen, ¿ya? Solamente en el alcohol. El resto de las drogas no hay, digamos, gen que lo herede. O al menos no se ha descubierto, pienso yo. Exactamente, exactamente. Eso. Súper, súper. Bueno, entonces hemos visto factores de riesgo, factores protectores, algunos de estos factores que se nos estén, importantes que se nos estén quedando en el tintero. Sí, mira, factores de riesgo en sí, nosotros hablamos del factor de los pares, también otro factor de riesgo es el hábitat. Me explico. ¿Por qué? Porque resulta que Ujú. obviamente si yo vivo en una población donde el del lado consume, el del frente vende, lo más probable que yo termine Claro, consumiendo. O sea, eso es súper importante. súper Tenemos importante. el factor familiar, el factor social, que es de los pares, ¿no es cierto? El factor habitacional, y el más importante de todo es el factor individual, ¿ya? Ese es el factor que hay que ponerle mucho ojo, sobre todo por la historia de vida, Mm. ¿ya? Eh, yo siempre pongo un ejemplo en el cual tenemos dos niños que pueden ser incluso hasta gemelos, ¿no es cierto? Que nacen en una familia, van al mismo colegio, tienen los mismos papás, los mismos abuelos, se han criado igual, resulta que
lo voy a exagerar, uno es ingeniero de la NASA y el otro es la ovejita negra de la familia y resulta que se mete droga y es drogodependiente. ¿Por qué? Si yo crié a mi hijo, igual lo cría a los dos y no sé qué hacer, porque emocionalmente nosotros somos diferentes. Entonces, muchas situaciones a nosotros nos afectan de diferente manera. Y es ahí también donde el ojo de la mamá y el ojo del papá tiene que estar atento a las diferentes situaciones que pasan con los hijos. Hoy día vemos muy en boga el tema del bullying en el colegio, ¿no es cierto? Hemos tenido casos de niños lamentablemente que se han suicidado por tema de bullying. Entonces, eh, ellos tienen mucha información a través de las redes sociales, demasiada diría yo, mucha información. Y creo que la mayor información es la que le dan los padres. O sea, en la medida que yo te he informado de lo que pasa, de dónde está, de con quién está, eh, yo en lo personal cuando mis hijos salían, decía, oye, vamos a hacer una fiesta en la casa de Juanito. No, 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 dile a todos que vengan para acá. Yo los tenía todos los cabros en la casa, pero donde mis ojos te vean. A veces no se puede, obviamente, pero al menos conocer a los pares, eh, involucrarse en las actividades extraescolares de los niños. Si mi hijo juega fútbol o básquetbol, qué sé yo, ir a verlo, entusiasmarlo, motivarlo, esos son factores de protecciones familiares súper importantes, que no tenemos que dejar de lado. Muchas veces porque nos da lata, porque, pucha, que es que el día sábado a las 10 no, anda tú nomás. No, acompañemos a nuestros hijos. En ese momento, mientras el vínculo padre-hijo exista con las cosas de ellos van a tener mucho mayor libertad de decidir, pero en conciencia. Cuando yo, y eso no quiere decir que yo no ponga límites como papá tampoco, ¿ya? Yo creo que un padre, como lo decíamos antes, siempre va a ser un papá, y siempre va a ser el que va a tener que poner los límites. Yo no puedo ser, no, yo soy amigo de mi hijo, no, eso es mentira. Pero sí, como padre, tengo que tener, digamos, tengo que poner los límites. Los límites los tengo que poner porque efectivamente los horarios, ¿no es cierto? Y no solamente los horarios de llegada, muchas veces horarios de levantarse, este clan que yo hablaba, eh, si yo pertenezco a un clan, bueno, tengo que tener una responsabilidad, po, en ese clan. Y mi responsabilidad a lo mejor es, pucha, hacer la cama todos los días. O, oye, el día sábado, no, pues el día sábado tengo que pasar la aspiradora. Esa es tu responsabilidad. En este clan que nosotros hemos formado como familia, tenemos que darnos responsabilidades, ¿no es cierto? Así como también deberes, ¿no es cierto? Deberes y responsabilidades tienen que estar en contacto con ese clan. Muchas veces nosotros tenemos hijos, por ejemplo, que empiezan a trabajar y hoy día los millennials dicen, vive con tus padres hasta que tus hijos te mantengan. ¿Ah? Eh, Muchas veces los hijos se quedan en la casa y no pagan una cuenta. Entonces, empecemos a dar esas responsabilidades. Muchas veces eh, a entregarles el mensaje de que las cosas cuestan, que no se las ganan. Y muchas veces, yo también esto se lo digo a los chicos, eh, el PlayStation, las zapatillas con luces, las poleras de marca, terminan finalmente en el baúl de la pieza. Y Pero la, quedan en el respons- olvido. pero la responsabilidad, el no mentir, el llegar a la hora, el ser... eh, qué rico ver cuando un chico, qué sé yo, 18, 20 años, dice, mi papá me enseñó a ser puntual y yo siempre llego a la hora. Ese no solamente es bien educado, sino que es bien aprendido, ¿no es cierto? Porque uno dice, no, este cabrón es mal educado. No, a lo mejor es bien educado, pero es mal aprendido, ¿no es cierto? Es distinto, Eh, claro. Claro, son de diferentes puntos de vista. Pero yo creo que
justamente cuando nosotros esos factores de protección los podemos desarrollar en el tiempo con estos pequeños actos, con estos pequeños rituales, como decía mi hermana, con esta complicidad, ¿no es cierto?, de sentirse, oye, ¿sabéis qué? El viernes vamos a jugar lotería. ¿Y quería invitar a unos amigos? Sí, invito a los amigos, jugamos con tus amigos lotería el después. ¿Ah? Y por último le ponemos ya 500 pesos para que sea más entretenido. No sé, ¿te fijáis? Un Pero, incentivo, claro. pero es un ritual de familia que va creando vínculos. Lamentablemente hoy día la sociedad está criando cabros encerrados en sus piezas, Mm. ¿ya? Porque, bueno, en mi época recién empezó, nosotros teníamos un televisor en la casa y estaba en el living. Se Hoy día el que compartía. no, hoy día el que no tiene un televisor en su pieza, no sé, lo Mm, pasa mal. mm. O, el Encerrados que, en su pieza, en su mundo, en su juego, o con poca cuántas veces interacción. o cuántas veces se ha caído el internet y se ha caído el cable y estoy aburrido, ¿no es cierto? Entonces, todas estas cosas, eh, yo creo que si uno les da un poquito vuelta, De todas maneras. puede llegar a formar cabros que son realmente independientes y pueden elegir libremente, pero informados. Y Informados. Yo eso, creo que ese es nuestro punto clave, ¿cierto? sí, Informarse. ahí un Pucha, poquito la... Hernán, aunque no lo creas, estamos llegando ya al límite de nuestro tiempo. ¿Sí cuánto? ¿Qué era ella? Se Ah, pasó estamos volando 8 el minutos. tiempo. Creo que nos alcanza para responder una preguntita más, pero Sí, para que dime. no se nos vaya a cortar muy, muy, muy abruptamente, no sé si hay algún mensaje final que tú quieras dar a todos los mamás, papás o cualquier cuidador de algún adolescente que estén ahí viéndonos o escuchando. Eh, Mira, yo creo que más que nada el mensaje que se puede entregar es que la drogodependencia es transversal, no está presente ni en ni en no es de factor socioeconómico bajo, ni alto, ni los delincuentes consumen droga, no. Esto es transversal desde el más arriba al más abajo, el de más al lado al más al Totalmente. otro lado. Eh, y por lo mismo, me parece que no es un tema que debe estar ausente de nosotros, no debe estar ausente de nosotros. Yo creo que debe ser un tema, como muchas veces, eh, antiguamente el tema sexual en la familia era un tema tabú que no se conversaba, ¿no es cierto? Creo que esto no debe ser un tema tabú, debe estar en la mesa, debe conversarse informadamente. Eh, Muchas veces nosotros le rebatimos a nuestros hijos y ellos nos argumentan y nosotros nos quedamos Plop. medio marcando cuidado porque resulta chuta este gallo que sabe tanto, yo no sé. Bueno, antes de rebatir cualquier cosa, informémonos. Veamos. Eh, Buen consejo. lo- los que quieran me pueden hacer consultas libremente. Mi correo es hernanmartinezg@gmail.com. Si quieres lo puedes escribir ahí Yo lo escribo. ¿Lo para que podrías sepas. decir de nuevo? Hernán Martínez G Perfecto. Arroba arroba gmail.com. gmail.com. Cualquier pregunta que quieran, incluso alguna, alguna intervención que quieran hacer con algún familiar, estamos dispuestos, digamos, a ayudarlo. Con respecto, digamos, al tema, me faltaba tocar lo último que lo habíamos conversado también, nos quedan 8 minutos, ¿no? Sí, que es el compromiso biopsicosocial, ¿ya? El compromiso biopsicosocial en el fondo es la fotografía completa de lo que conversamos en general, Mm,
donde están presentes, bio es lo biológico, ¿no es cierto? Obviamente que hay personas biológicamente que tienen tendencia a tener, digamos, una drogodependencia y otros no, ¿ya? Por ejemplo, hay trastornos de bipolaridad, de depresión, que muchas veces se asocian a la drogodependencia o terminan en una drogodependencia. Muy cierto. Eso tú lo puedes saber muy, muy, muy bien, digamos. Eh, el factor psicológico, ¿no es cierto? Que es el factor en el cual entra la parte emocional de nuestra historia de vida. Y el factor social es donde estamos insertos, en la familia que estamos, en el hábitat que vivimos, en el colegio que vamos, en el entorno que nosotros tenemos. Yo creo que, yo creo que es súper importante que en la medida que nosotros tengamos la información correcta, vamos a poder entregársela a nuestros hijos. Y nunca olvidar que la drogodependencia es una enfermedad, Mm. porque la estigmatización de un drogodependiente hay que conocerla, así como muchas veces uno no conoce situaciones de personas que caen, digamos, en la delincuencia, ¿no es cierto? En los drogodependientes pasa lo mismo. Hay una historia de vida detrás, Hay una y esa historia es la por que hay que detrás. entender. Y hay que entenderla, porque como decía yo, nadie está libre, nadie está libre. Bien, Hernán, ¿Ya? muchísimas gracias. Estamos todos felices con la charla. Tenemos puros mensajes de agradecimiento, realmente muy claro, muy cercano. Ahí también Felipe nos ayudó poniendo el correo electrónico donde pueden contactarte con más dudas, más inquietudes. Y nada más que agradecerte por haber estado con nosotros, por tu tiempo, tu paciencia y también a todos los que estuvieron con nosotros hoy día. Realmente hicieron de la conversación muy interesante con todas sus participaciones. Ojalá pudiéramos involucrar a todos, pero el tiempo es cortito, lamentablemente. Vamos a proponer que que Instagram extienda los lives. Y vamos a Sí, dejarlo a todos y a todas muy invitados a la próxima charla del CDA, que es sobre innovación pedagógica, que yo lo encuentro súper interesante, así que ahí los esperamos, ahí vamos a estar todos muy atentos a este nuevo tema y agradecer nuevamente, Hernán, por haber estado con nosotros. Adiós y muchas muchas gracias. gracias a todos y Mu- todas. Muchas gracias, Francisca. Nos vemos. Adiós. Nos vemos, Gracias a todos por adiós. participar.